¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Agro aquí en Ahora Play, como cada viernes a partir de las 5 de la tarde. Y hoy vamos a hablar de ganadería. En realidad, yo no le voy a decir, pero es una raza que a mí me puede un poquito. La pionera, una de las pioneras aquí en la Argentina, una de las tres razas británicas. Vamos a hablar de los Hereford, los populares pampas, como se lo conoce en el campo, y para eso nos visita Juan Manuel Aloé, que es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford. ¿Se sigue llamando así? Así se llama. Sí, Ariel, muchísimas gracias por la invitación, gracias por darme este lugar en Conexión Agro, y me imagino que me estás llamando para hablar de buena carne, por eso es que Totalmente, ¿no? y de mansedumbre, Y de ¿no? Que hasta se mansedumbre nota la mansedumbre en el plato prácticamente, te diría, ¿no? Sí, vos sabés que la mansedumbre no es una cuestión solamente anecdótica, que decís, bueno, este animal es manso, por lo tanto sé que mis empleados van a estar a resguardo, más tranquilos, que no voy a romper ninguna instalación, sino que un animal manso engorda más que un animal arisco. Claro, porque camina mucho menos, es menos brioso. Gasta muchísimo menos energía en estrés. Claro. Por lo tanto tiene un mejor aparato digestivo, digiere mejor, come más, no se distrae, pero lo hemos hecho con el INTA de Concepción del Uruguay en Entre Ríos. Está medido que un animal más manso, la mansedumbre se mide en 5 niveles, ¿no? 5 es el animal manso, más manso, y 1 es arisco. Ajá. La diferencia que hay entre un animal... Hereford está el 90-99% entre 4 y 5. Bien. Mansísimos. Muy manso. Pero la diferencia que hay anualmente entre un animal que esté en el nivel 5 y un animal que esté en el nivel 4 son 70 kilos al año. Es mucho. Es mucho. Imagínate un animal que está en el nivel 5 con el que está en el nivel 1. Perdón, te corto. Esto hablando de que tenés todas las necesidades nutricionales bien previstas, digo, buen pasto, que tenés todo. Totalmente. No te falta para darle. Totalmente. Cuando las demás variables se mantienen constantes, claro, dirían en economía, ¿no? Claro. Sí, en las mismas condiciones de manejo. Bueno, casi arrancamos hablando de la mansedumbre de Hereford, pero la idea es hablar un poco de la raza, ¿no? Estos los discípulos de Niágara, ¿no? Pero digo, ¿cómo está la raza en este momento? ¿Cómo está el año? ¿Y cómo está estos últimos tiempos? Bueno, la raza por suerte está muy competitiva. Hay mucho entusiasmo entre los criadores. Obviamente que lo que ayuda es el momento que estamos pasando, claro. Saber que tenemos una ganadería más rentable. Y más allá de las coyunturas, porque nosotros, Argentina, lamentablemente vive de coyuntura en coyuntura. Totalmente. Podemos decir, bueno, ahora tenemos un precio de carne o en dólares que históricamente no lo teníamos, o en dólares vale más que en Uruguay, Brasil o Paraguay. No estamos tal vez comparando con eso. Lo que sí tenemos es una perspectiva a largo plazo muy buena. Claro. ¿No? Con lo cual yo te diría que por la demanda no nos tenemos que preocupar, porque mientras no solamente China siga aumentando su capacidad de consumo, sino también todos los países del sudeste asiático, sí, que son los que pagan la carne premium, sí, sí. Nosotros vamos a tener un panorama muy bueno en ganadería. Bueno, a ver, perdón que te corte, digo, teniendo en cuenta eso, entonces nos tenemos que preocupar por tratar de producir más kilos de carne. Por eso te iba a decir, nos tenemos que preocupar por la oferta nuestra. Claro. ¿No? Argentina, ¿hace cuántos años que venimos con el mismo stock ganadero? 50 cabezas de ganado aproximadamente, desde hace muchísimos años. Índices de producción bajos, sobre todo índices de destete, índices de extracción, digamos, que son bajos. Tenemos un novillo muy liviano. El 70% de lo que produce Argentina de carne, 70-80%, va al mercado interno. Sí, claro. Y el mercado interno demanda un novillo liviano. Pero perdón que a veces me paso interrumpiendo, ¿no? En mi casa me dicen, cortas mucho la gente cuando habla. Pero nos hemos acostumbrado ahora un poco también de eso, el novillo más liviano, digo, ¿no? Unos años atrás, por ahí consumíamos otro tipo de animal. Puede ser que en el último tiempo como que estamos un poco más mimosos. En el último tiempo te diría bastante, ¿no? No te sé decir exactamente de qué año, pero digo, siempre... bueno, la ganadería sí, pasamos por un periodo en los 90, claro, donde
habíamos cambiado el concepto y vinieron estos animales muy grandes. El estereotipo. Sí, el biotipo. El biotipo. Vinieron estos animales, compramos el cuento americano, digamos, Uh-huh. ¿no? Porque vinieron todos estos animales enormes, lo Poco que se llamaba el New moderados. Type, Uh-huh. que eran enormes porque queríamos hacer animales grandes. Pero la verdad que el sistema de producción nuestro no daba para esos Había que animales. llenarlo ese Había que animal, llenarlo. claro. Recién hablábamos del estrés y de la energía que necesita un animal para engordar. Bueno, estos gastaban muchísima energía en mantenerse, Claro. más que en engordar. Uh-huh. Entonces empezamos a ir a animales más chicos, porque el animal más chico obviamente es más eficiente. Sí. Ahora nos pasamos de rosca, porque nosotros estamos sacando animales de 300 y pico de kilos, y acá enfrente Uruguay, que ellos exportan, Uh-huh. al revés que nosotros exportan el 70-80%, están en 500, Claro. 550. ¿Ese Y es Estados el Unidos modelo? está en Pero 650. para ahí el modelo, 500 y ¿Eh? pico, 500 Si y querés pico. ir al mercado mundial, sí. Si querés ir a agarrar el plato, Sí. la fiesta, digamos, es ahí. Argentina desde hace muchísimos años tiene este perfil de sustitución de importaciones, ¿viste? Estamos viendo el mercado interno. Sí. Desde los años 40 que hablamos que Argentina tiene que sustituir importaciones, entonces hacemos industrias para el consumo interno. Sí. Y estamos mirando a Argentina, hay que mirar el mundo. Sí. Argentina tiene la capacidad, totalmente la capacidad para producir carne satisfactoriamente para el mercado interno y que sobre, y además para el mercado externo. Sí. Si vos vas en lo que es capacidad productiva, en lo que son hectáreas, ¿cuántos países pueden crecer en hectáreas? Sí, ninguno. Y te lo digo, ¿cuántos países pueden crecer sin hectáreas sin desmontar? Sí. Porque Brasil puede crecer, Uh-huh. y puede crecer muchísimo Pero hay que Brasil. agarrar el hacha y acá no. Pero tienen que exactamente, tienen que empezar a talar el Amazonas, Sí. ¿no? Nosotros no necesitamos hacer eso. Uh-huh. Lo que te está pidiendo la comunidad europea, ¿viste? De carne libre de deforestación. Uh-huh. Lo podemos hacer perfectamente. Uh-huh. Lo podemos hacer perfectamente. Ahora, Juan Manuel, hace poquito la gente del IPC viajó a Europa para tratar de buscar también este tipo de horizonte. Digo, por ahí lo que más se exporta es la vaca, que va a China, hablábamos de China, pero es un animal diferente. Pero por ahí está que se paga un poquito más y que rinde un poco más en el plato, todavía no la estamos sacando y sí enfrente. Está bueno que haya este tipo de avances como hizo el IPC para tratar de contagiar a la gente que lleva este animal. Está totalmente, está muy bien. El IPCBA es una institución que trabaja muy bien en lo que es la extensión, la difusión de la carne argentina, tanto internamente como externamente. Pero esto es un conjunto de cosas, es un rompecabezas, digamos. Tenemos que unir varias partes, ¿no? Sí. Los países, los mayores países exportadores, sacando Brasil, Estados Unidos, Australia, venden la mitad o más de la mitad al sudeste asiático, claro, que es el que compra este tipo de carne. Claro. Es el que compra este tipo de carne. Pero ¿qué pasa con Australia y Canadá o Estados Unidos? Son libres de aftosa, sin vacunación. Claro. Entonces, está muy bien lo que hace el IPCBA, pero nosotros también tenemos que seguir trabajando en todo lo que es sanidad para alcanzar ese estatus de país libre de aftosa sin vacunación. Una vez que nosotros alcancemos eso, vamos a poder ir al sudeste asiático y ofrecerle el lomo, y ofrecerle el ojo de bife, y ofrecerle la colita de cuadril, mucho más barato de lo que hace un productor canadiense, australiano o americano, porque tenemos la verdad que una tierra privilegiada, totalmente, hacienda totalmente hecha a pasto, más allá de que la terminemos a grano, pero sí, lo podemos hacer a pasto, con lo cual es mucho más barato. Y es lo que está haciendo Uruguay también. Uruguay exporta muy bien, pero van a carcasas mucho más pesadas. Claro. Van a carcasas de 500, como dijimos antes, 500 y pico de kilos. O sea, claro, que por unidad están sacando mucho más. Claro. Y ahí vamos también ahí a hablar de medio ambiente. Porque la ganadería no es un problema para el medio ambiente. Sin embargo, nos quieren colgar a nosotros el pecado de la contaminación mundial. Claro, pero se olvidan que la vaca netea, que también obviamente... Sí, pero es cierto que la vaca
Es cierto que la vaca contamina si la vaca volara, ¿viste? Claro. El cuento de la vaca, porque Claro, las pero vacas la vaca vuelan. está en el piso y deposita en el piso que también se transforma. Correcto, la vaca es Pero parte bueno. de un sistema. Pero por eso hay que explicar las cosas. Hay que explicarlas. El otro día fui a un teatro acá en Buenos Aires y en la obra de repente dijeron la contaminación es culpa de las vacas. Claro. ¿Qué tenía que ver? No tenía nada que ver con el argumento y encima están diciendo la contaminación es culpa de las vacas. No, eso es no querer entender. Cuando en la pandemia paramos Sí. un año, el mundo se paró un año y pico, los índices de contaminación bajaron. Sí, sí. Y la vaca, Y la vaca nunca paró de comer y nunca paró de dar carne. Tal cual. Entonces viene por otro lado. Tal cual. Sin embargo, en Hereford, porque esto lo hace solamente la raza Hereford, lo hace en Argentina y lo hace en Uruguay, Ujú. somos la única raza que medimos emisiones de gases metano. Ya. Lo hacemos con el INTA Naredo. Ajá. Ya va el segundo año que estamos midiendo cuánto emite un animal. Ujú. Pero lo hacemos también de la mano de cuánto consume y cuánto convierte. Claro. O sea, hay que ser eficiente en lo que es conversión de alimento a carne y en lo que es emisiones de metano. Claro. Entonces, cuanto más animales tengamos, también más metano vas a hacer, pero Seguro. si pones más productivo que carga más carne, va a ser menos contaminación. Ujú. Entonces el círculo cierra por todos lados porque vamos a ser más amigables con el medio ambiente. Ya somos, ojo, Sí, sí, digo, sí. ya somos más amigables. Ya somos amigables y vamos a ser Más más amigables todavía Sí. y vamos a poder llevar carne al mundo. A ver, hablabas de esto, ¿no? Por ejemplo, dijiste, tiraste 2 o 3 veces, ahora estamos trabajando con Intanaredo, hoy hablabas Sí. de otro lugar. Hay como mucho laburo desde la raza, veo que en varias razas, digo, por esto de la investigación, que se trabaja también con tratar de mejorar la raza, con otros tiempos a los de antes. Digo, hoy hablabas de un animal que cuando se llegó a New Type, digo, después bajarlo tardó tiempo, porque Y- perdimos descendencia. Hoy con información que tenemos mucho más rápido lo podemos hacer en mucho menor cantidad de tiempo. Sí, totalmente. Estamos entrando Digo, en hablando la de la era genómica. sí, estamos entrando en la era de la ganadería de precisión. Ujú. Cuando una persona toma una decisión genética, en realidad somos todos genetistas, somos Sí, todos claro. directores de fútbol, somos Ujú. todos técnicos de Sí, fútbol, sí. ¿no? Bueno, a ver Y si algo que genetistas- sabemos los argentinos de carne, de asado. Exacto. Y Y de somos fútbol. todos genetistas también, porque una persona, quiera o no, cuando elige dejar un toro o una vaca en Claro. su rodeo, Sí, está sí. haciendo genética. Sí. Y esa decisión que tomó va a perdurar por muchos años, Ujú. ¿no? Con lo cual las decisiones de genética que hay que tomarlas muy a Sí, conciencia. sí. Ujú. Muy a conciencia. Todo eso hoy, en realidad desde hace varios años atrás, pero recién en esta época, ahora la gente está empezando, o los criadores están empezando a tomar más conciencia de esto, de lo que es la genómica y lo Ujú. que es la genética, en cuanto a información objetiva, Ujú. porque después tenés la información subjetiva. La información subjetiva es, este toro me gusta, esta vaca me Sí, gusta. es una cuestión de gusto, ¿no? Es una Pero cuestión de gusto. Mi papá decía que los lindos los vemos todos, el animal lindo, el gordo lo ve todo. Exactamente. Todo el mundo. Esa es la información subjetiva. Ahora, Claro. información objetiva es la que vos pones en un papel y medís científicamente. Claro. Y nadie te lo puede refutar. Y esos son los DEPs, es lo que viene con la genética y la genómica. Claro. Eso nos ayuda a elegir una mejor genética y a acortar los plazos. Ujú. Porque antes tenías que probar, era una cuestión empírica. Claro, claro, Tenías que probar el toro y a ver cómo te daba la descendencia, no la primera, sino Claro. también la segunda. claro. ¿No? Claro. Ahora ya lo sabés con mirar un papel, con lo cual es importantísimo Ganás que años. ganas años Y plata. y plata y te ahorras errores. Claro. Hace un rato hablábamos de Uruguay, porque Uruguay es un país, somos vecinos y en ganadería también hay que ver qué es lo que hacen porque lo hacen muy bien. Ujú. Nosotros hacemos muy bien la ganadería, pero también hay que ver las cosas que hacen bien en otros países. Tal cual. Por ejemplo, yo te digo Paraguay. Bueno, los paraguayos hicieron muy bien su política de comercio exterior de carne, porque casi nos pasan por arriba. Claro. Y Uruguay hace muy bien todo lo que es la parte genética también, porque Claro. es muy común que cualquier criador uruguayo cuando te vaya a comprar un toro, mire los DEPs. Claro. En Argentina, sin embargo, haces una encuesta, que hemos hecho encuesta, el 90% de las Ok. personas que compran un toro lo compran porque le gusta, Claro. no porque miraron en qué es mejorador. Cuando Sí. vamos, pero fíjate que esa misma persona va a comprar un tractor para el campo
Sí. Y no compro el tractor porque me gustó. Bueno, a ver, perdón, caíste en un tema que yo Sí. hace tiempo por ahí, lo deben decir un montón de personas, pero yo también por ahí lo digo, ¿no? ¿Cuesta más en la ganadería que en la agricultura el tema de poner plata en lo que es tecnología? Porque termina siendo tecnología. Porque digo, porque el chacarero, y tenemos- la última herramienta de precisión la tiene, la compra. ¿Y en la ganadería cuesta un poquito más? No sé si la palabra es que cuesta. Tomar la es una decisión, al cuestión, menos, digo, ¿no? a ver, te diría que es primero una cuestión económica, porque la agricultura Sí, claro. es mucho más rentable Pero más rápido también, ¿no? y es más rápido de verlo, Ujú. 6 meses y ya está. Tal cual. Yo estuve mucho, porque antes de estar en ganadería estuve en fertilizantes. Por eso te entonces hice la pregunta. Sí. Y sí, hay una diferencia también cultural entre el que es el productor agrícola y el que es el productor ganadero. El productor agrícola es mucho más curioso de la tecnología, Ujú. es mucho más fierrero, Sí. porque vos vas a Es una así. exposición, prenden Sí, sí. Aparte prenden llueve, un motor. Un día, 2 o 3 días que llueve y desarman el tractor y Sí, le bajan el sí, motor. sí. Porque algo Prenden tiene el que tractor hacer. y se arriman, Sí, como, sí, los, sí. como los autos. Sí. ¿Viste? A los que les gustan los fierros Sí. de los autos, te Y ponen los un pasa. auto de carrera y. Sí. Bueno, pero también están mucho más avanzados en lo que es incorporar tecnología de cualquier tipo, ya sea Claro. de semillas, de Sí, sí. sembradoras y obviamente de. Bueno, por algo tenemos un polo tan agroindustrial en Córdoba y en Santa Fe. Ujú. Tenemos una maquinaria agrícola, una industria agromecánica Ujú. que si tuviera. De punta. Sí, que si tuviera los incentivos económicos y préstamos económicos, estaría exportando a todo el mundo. Sí. Y el ganadero en esas cosas se queda un poquito más atrás, pero hay ganaderos que son de punta, que anotan todo, que saben todo, y hay otros campos que no llevan ni libreta de peso, de cuánto Sí, sí. pesa al nacer. Más conservador. Sí. La ganadería es un poco más, ¿viste? Es porque lo hace mi viejo, Más me hizo romántico, mi, ¿no? Más hereditario. mi papá lo hacía así, mi abuelo lo Bueno, hacía así. pero a ver, el tambero es así, es muy romántico, muy hereditario. Sin embargo, en el tambo se está viendo más Y la pero- robotización, digamos, todo Porque ese la avance. vaca lechera, Jersey, Holando, Sí. la que quieras, son Fórmula 1. Sí, claro. En genética son Fórmula 1. Yo trabajé en el tambo, mi papá tenía tambo, y varias veces acompañé al tambero. Le daba, en una época se le dio por darle vacaciones al tambero y me mandaba a mí Fui al tambo. controlador lechero, Bueno, entre algunas de las cosas, entonces, así que lo sabés conozco. perfectamente que cuando vas a un tambo y haces un cambio Sí. en la alimentación o cualquier cosa, al día siguiente la Sí. vaca te demuestra si estuvo bien o estuvo mal porque te da más o menos leche. Totalmente. Con lo cual todos los cambios que haces, ya sean de genética o de cualquier cosa, inmediatamente lo ves, Sí, ¿no? sí, En la sí. ganadería tardas un poquito más. Ujú. Pero sí, el agricultor es un poquito, absorbe más rápido la tecnología, el chacarero, digamos, Sí, sí. que el ganadero. Pero sin embargo estamos en un buen camino, estamos en el camino de la ganadería de precisión. Los DEPs se están usando cada vez más, ya empezó a hacer su camino y su historia la genómica. Ujú. La genómica va a venir a revolucionar de alguna manera la ganadería, y estoy seguro que el animal del futuro va a ser un animal que tenga un biotipo mucho más adaptado a estos cambios climáticos que tenemos, picos de calor y ¿viste? Extremos, tanto de frío como de calor, y datos. El animal va a tener Bueno, mucho más datos. Ahí Hereford tiene una diferencia, una ventaja. Porque me parece a mí, no sé, vos sabes más que yo, pero digo que es el que mejor se adapta a lo largo de por ejemplo, Argentina, que tiene Hereford, tanta diferencia. Me parece exactamente. que ahí marca una diferencia con las otras razas. Sí, ¿no? Hereford es Está más una de las distribuida. características que tiene es la adaptabilidad. Por eso es la raza que está más extendida en la Argentina. Ujú. Hereford viene del condado de Hereford, Claro, precisamente por en eso se llama Inglaterra. Si vos te fijas, la latitud donde está ese condado en Inglaterra es la misma latitud donde está Río Grande en Tierra del Fuego. Claro. O sea que nosotros cuando trajimos el Niágara en 1862, que lo trajo Pereira Iraola, porque vos conocés muy bien la historia. Me crié ahí casualmente, ¿Viste? donde llegó el primer toro Sí, Hereford. donde llegó el primer toro Hereford, trajimos un toro que era de ese clima. Sí, aparte tiene unos cuernos enormes. Yo vi la foto. Claro, porque es Hereford. Hereford es con cuerno, le decimos a la gente. A mí me gusta explicarle a la gente que no sabe. Hereford es con cuerno y Polled Hereford, que es el que ha quedado prácticamente sin cuernos. Es sin cuernos, exactamente. Lo que pasa es que le decimos Hereford igual. Le decimos que el 90% de la Argentina es Paul Hereford. Tal cual.
Bueno, ese animal viene de una característica climática semejante a la de Río Grande, en Tierra del Fuego, sin nieve, pero nosotros supimos, cuando digo nosotros, estoy hablando de los criadores y la asociación. Sí, claro. Porque este es un trabajo en equipo, es un binomio, ¿no? Entonces, cuando hablo de nosotros, hablo de los dos, no solamente de la asociación. Supimos llevarlo desde ahí hasta Corrientes. Claro. Incluso hay Hereford en Paraguay. Es un Hereford con otro biotipo. No es el mismo biotipo del río que está en Río Grande, que el que está en Buenos Aires, que el que está en Entre Ríos. Sí, sí, sí. Pero sigue siendo Hereford. Entonces, lo que tiene es una adaptabilidad y una rusticidad a todos esos climas. ¿Qué es un animal rústico? Porque todos hablamos, a mí me gusta el animal rústico. El animal rústico es la vaca que todos los años tiene un ternero, se vuelve a preñar y vuelve a parir. En condiciones, tal vez no. En las que esté. En la que esté, claro. Exactamente. Sí. A ver, hablás de los cambios de la raza y hablamos justo de esto de cuando uno era chico. Había mucho más astados, ¿no? Hoy casi no se usa. Pero también se ha trabajado mucho, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el ojo, que antiguamente era todo el ojo blanco, tenía el ojo albino y por ahí llevaba muchos problemas. Eso ha cambiado. Eso cambió totalmente. Eso cambió totalmente. Hoy no es un problema para Hereford. En algún momento, bueno, hemos tenido problemas de sanidad en los ojos. Y hoy tenemos un rechazo que es del 1%, porque lo hemos investigado, fuimos a todos los rodeos a ver cuánto tenían, y hay más rechazo por otras causas que por el problema de ojo. Nosotros eso lo trabajamos a través de la pigmentación. Claro. No es necesario que el animal tenga un parche en el ojo, ¿no? Con que esté delineado el ojo, como una mujer cuando se va a maquillar, que se delinea el ojo, con que esa parte del ojo esté un poquito más marrón, ya es suficiente para parar los rayos del sol. La otra forma en la que trabajamos es la posición del ojo. No tiene que ser un ojo tan saltón, sino un ojo más metido, tapado, claro, cubierto, digamos, por acá, por esta parte del hueso de la frente. Y lo otro es descartar el animal que tuvo algún problema de ojo. Claro. Entonces, de esa manera fuimos nosotros. Hoy tenemos el 80% del rodeo pigmentado. Claro, claro. ¿Vas a encontrar un animal con problema de ojo? Lo vas a encontrar. Seguramente, porque gen recesivo. Pero no es un problema para un rodeo, ¿no? No es un problema para un rodeo. Vas a encontrar problema de ojo en casi todas las razas, porque muchas veces confunden queratoconjuntivitis con problema de ojo. No, en todas las razas, donde sople viento, donde haya tierra volando o lo que sea, lo van a ver lagrimear, ¿no? Anteojos a las vacas. Exactamente. ¿No? Y ahí terminamos con el problema. Sí. ¿Cómo? A ver, Palermo es la meca, tienen varios encuentros ustedes, encuentro de otoño allá en la zona nuestra. Yo digo nuestra porque yo soy Tandil, pero Tandil, Azul, Ayacucho, muchos criadores. Pero digamos, tienen varios encuentros interesantes e importantes. Desde la raza lo hablábamos fuera de aire. Uno muy importante en el sur, pero en el sur, bien en el sur de la Argentina. Sí, nosotros tenemos en todo el año más de 100 eventos. Con lo cual tenemos uno cada 3 días, más o menos. ¿Y cómo hace para Bueno, hay que dejar una foto en tu casa. Hay que multiplicarse. Por suerte tenemos un equipo muy eficiente que cubre todas estas actividades. Y esos 100 eventos, entre remates, exposiciones, charlas, escuelas, capacitaciones, se dan a lo largo de todo el año. Ahora justamente estamos con la Nacional Patagónica en Carmen de Patagones, porque por esta cuestión de la barrera nosotros hacemos 2 nacionales, una que en estos días se está haciendo en Carmen de Patagones, otra nacional que hacemos al principio del primer fin de semana en Bahía Blanca, la meca, como dijiste vos, que es Palermo. En todas estas exposiciones vamos, por suerte, creciendo en ejemplares y en cabañas y en expositores. Es muy bueno que las cabañas que nunca participaron se animen a traer sus ejemplares y mostrar la genética que hacen, porque hay muchos campos que tienen una genética fantástica que la podrían mostrar perfectamente en una nacional, en una de otoño como hacíamos en Azul y Tandil, y que lo podrían mostrar también en Palermo. Sin embargo, tenemos otras exposiciones muy buenas. Hablábamos la del Sur-Sur, que es en Río Grande, que se hace a fin de noviembre, donde participan muchísimos animales. Van 70 animales a la exposición de Río Grande. Es una exposición que
todo el sur de la Patagonia, digamos, va a ir a ver qué genética se expone. Tenemos también exposiciones importantes en Entre Ríos. Entre Ríos es una zona muy jereforista también. Y bueno, por suerte pudimos cubrir casi todo el mapa con la presencia de la cara blanca del Pampa. Está ¿no? muy bien. Para terminar, Juan, justo recién dijiste y hablaste un poco de las escuelas y hablábamos fuera de aire, ¿no? Trabajan mucho ustedes con los jóvenes, tienen muchos Muchísimo. chicos jóvenes, pero digo, porque me parece que ahora las otras razas se dieron cuenta, ahora, y también lo están haciendo, pero ustedes son un poco los pioneros en eso, en tener ateneos, en tener chicos que vayan ya mamando de qué se trata, empezando a participar en los jurados. Es Sí. un poco el concepto que vienen trayendo hace tiempo y lo van a seguir haciendo. Sí, y lo hacemos y le damos mucha importancia. Por suerte tenemos un Ateneo bastante amplio. En cada zonal, Hereford está dividido en zonales, ¿no? En cada zonal tenemos un Ateneo que lo importante con los chicos es darle un motivo de participación. No solamente que se junten a charlar y que hagan una peña, sino darle la oportunidad de acercarse a lo que es la vida profesional, la que porque muchos son estudiantes de veterinaria, Claro. muchísimos son estudiantes de veterinaria. Entonces, a través de las actividades nuestras, porque incluso en Palermo, ellos nos acompañan en Palermo, le damos la oportunidad de trabajar al lado de los cabañeros nuestros. Entonces, llegan a una exposición, por ejemplo, a un remate, y están pendientes de lo que necesita un cabañero, están pendientes de cómo se hace una orden de admisión, están en la admisión tomando datos, después ayudan en la participación de lo que es la orden de jura, o sea, cómo van a salir los animales a pista. Después nos ayudan a llevar los animales desde los corrales hasta la pista, los van ordenando. Algunos participan como secretario de jurado. Otros participan en lo que son las pruebas pastoriles nuestras. Las pruebas pastoriles son lugares donde los criadores llevan 2 o 3 toritos de un año, recién destetados. Los 2 años menor, ¿no? Sí, exacto. Los llevan ahí, los mantienen durante un año y durante un año se toman mediciones para ver cómo crecen. Bueno, ahí también nos ayuda el Ateneo. Con lo cual hay que darle a los chicos, que nosotros le decimos Hereford Junior, ¿no? A los chicos hay que darle un propósito. Si no le das un propósito, se terminan aburriendo y se van. Que sientan que son partes, que ayuden a la asociación, que ayuden a los criadores y que ellos se sientan que son útiles. Seguro. Bueno, un placer, como siempre, charlar. Vos, Uno es gracias. encarnizado por la ganadería, casualmente nos gustan mucho los animales y la verdad que está bueno poder charlar de las razas y también que la gente se entere un poco cómo trabajan día a día. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno. Juan Manuel Aloe es el director ejecutivo de Asociación Argentina de Productores de Hereford. Pasaba aquí en Conexión Agro, aquí en Hora Play. Nosotros ya nos vamos, pero la semana que viene a las 5 de la tarde, como cada viernes, nos vamos a volver a encontrar. Chao.